Hoy nos acompaña en Periodista Digital una de las autoras en habla española más internacionales que hoy en día, no es otra que Zoe Valdés, escritora cubana afincada en París, pero con muchos vínculos con España, aunque solo sea porque viaja con bastante frecuencia a nuestro país. De hecho, no es la primera vez que ella y yo coincidimos en persona en esta ciudad, casi siempre además por temas referidos a Cuba, a tu patria, esa patria añorada de la que te sacaron y que también incluso está presente en esta obra de la que venimos a hablar hoy, que es La mujer que llora, premio Azorín 2013. Bienvenida a Periodista Digital. Muchas gracias. Bueno, pues justo ya hemos empezado a hablar de la obra, así que el personaje central de la obra es Dora Maar, que es la amante que fue, es un personaje real, que fue amante de Picasso durante 10 años. Durante 10 años, y que fue además de eso una gran artista surrealista, con una obra muy importante como fotógrafa surrealista y también como pintora. Entonces, bueno, a través de Dora Maar y de Picasso nos introduces no solo en la obra y en la vida de Picasso y de la propia Dora Maar, sino también del ambiente cultural, social cultural del París de los años 30, ese París, Nueva Europa convulsa, donde se acercaba la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, también la Guerra de España está presente. ¿Qué queda de ese París cultural, de ese país que atraía a tantos genios del arte y de la literatura de todo el mundo? Bueno, queda mucho porque desde luego la huella fue por una parte desastrosa, pero por otra parte la huella de los pintores, de los artistas está ahí. Por ejemplo, está el lugar donde Picasso pintó Guernica, en el quai de Gran Agustán, y quedan personalidades protagónicos de la época. Yo tuve la suerte para esta novela de entrevistar a James Lord, a Bernard Minoret. James Lord era un soldado americano, él murió hace unos años, se enroló en la guerra como soldado norteamericano porque su propósito era conocer a Picasso y conocer la obra de Picasso. Y es la razón por la que él conoce a Dora Maar, porque conociendo a Picasso allí la encuentra y termina siendo mucho más amiga de Dora Maar que de Picasso, al que siguió queriendo enormemente, desde luego, y admirándolo. Bernard Minoret, un escritor que también en la época pues tenía una relación con el tout Paris de la época, Marie-Laure de Noailles, con los mecenas, con los artistas que tenían una relación muy estrecha con este tipo de personas que hacían lo que se llamaba la fiesta en París, ¿no? Cuando digo desastrosa, porque no hay que olvidar que hubo, pues desde luego, la persecución, la misma, por ejemplo, Remedios Varo, que fue mujer de Benjamin Peret y a la que también le dediqué una novela. El propósito de hacer una trilogía de 3 mujeres del movimiento surrealista. Pues estuvo detenida, Benjamin Peret tuvieron que irse al exilio, primero a Marsella y después a México. A Marsella huyendo, desde luego, para poder saltar a México. Y desde luego era un grupo de una riqueza intelectual tremenda y una variedad tremenda y también, pues, por decirlo rápido y quizás mal, pero también de compromisos políticos importantes a los que no eludieron. Que hoy nos encontramos que la época no dista mucho y este tipo de artista intelectual pues más bien hace todo lo contrario, evita comprometerse. Incluso vemos que muchas veces hay quienes se comprometen justo con el mal, podemos decir, ¿no? Sí. Es muy curioso. Bueno, la admiración por el Pablo Picasso artista no te hace en ningún momento olvidar el Pablo Picasso hombre, persona, al que retratas como alguien muy cruel. ¿Cómo era él? Más allá del artista. No, yo creo que Picasso tenía, particularmente fue cruel con Dora Maar, pero por ejemplo con otras mujeres, con María Teresa Walter, que también fue cruel, pero también amó mucho a esta mujer hasta el final, así como a sus hijos. En el caso de Françoise Gillot, bueno, fue ella la que lo abandonó, ya fue diferente, pero era un hombre sobre todo de una gran importancia personal que se daba a sí mismo, porque lo primero que veía antes de verse a sí mismo, veía su obra, la importancia de su obra. O sea, estaba muy consciente de que él era el gran genio al que había que rendirle tributo todo el tiempo, ¿no? Hay una época que a mí me gusta mucho de él, que es desde luego la juventud, con su amistad con Max Jacob, a la que luego, bueno, ya sabemos lo que ocurrió, que yo lo cuento en la novela. Pero era un hombre de una gran fragilidad también. Yo creo que la fragilidad fue lo que hizo
que se revelara esa monstruosidad de su parte, ¿no? Y Dora Maar, bueno, ya nos has hablado de ella, su personalidad, una artista, una fotógrafa surrealista. ¿Hay algún rasgo más que creas que hay que destacar sobre ella? Sí, yo creo que una mujer de una gran capacidad de amor y de pasión también a los límites, llegó a los límites, a la enfermedad, enfermó por ello, y al mismo tiempo de sacrificio, porque después renunció a todo. Yo creo que eso lo vemos con muy... Yo creo que Camille Claudel era la otra que yo podría poner a su nivel, cómo renunció, y Camille Claudel lo hizo también contrario a su decisión, no fue ella quien tomó la decisión. En el caso de Dora Maar, sí, ella decidió alejarse, y precisamente lo que cuenta la novela es el viaje esa Venecia que hace con James Lore y con Bernard Miroret, donde ella verdaderamente decide que que va a desaparecer del una de las características de Dora Maar, o una de los hitos en su vida, es que ella fotografía el Guernica, se convierte así, corrígeme si me equivoco, en la primera persona que hace una obra de arte fotografiando un cuadro. Sí, no es así, es el primer reportaje fotográfico de una obra de esa magnitud, porque Guernica desde luego es más que la guerra, como decía el mismo Picasso, es la muerte. Y claro, un cuestionamiento que ponía a Picasso en una situación muy difícil, y yo creo que eso fue precisamente lo que posteriormente no perdonó él a Dora Maar, que la presencia de ella a través de la fotografía pues le quitó quizás algo de misterio, que no hay que cuestionar para nada el misterio de Guernica, ahí está la grandeza de Guernica, pero probablemente le hubiera gustado que hubiera sido él el único testimonio de la creación de Guernica. Y el Guernica, se quiera o no, al margen de su calidad como obra, es una gran obra política, sí, una gran carga política. Y justo ya hemos hablado de este tema, el compromiso de los artistas, de los intelectuales con la política. Tú ya has dicho que crees que debe estar, que debe existir, pero ¿cómo ves actualmente el compromiso de los artistas, los intelectuales respecto a tu país, a Cuba y a otros países pues como Venezuela, Bolivia? ¿Cómo crees que están portando en general los intelectuales y los artistas? Sí, bueno, yo creo que cada cual es libre de comprometerse con la causa que ellos crean conveniente. Lo que es muy curioso, como hemos dicho también antes, que una gran cantidad de intelectuales se comprometa en relación a tiranías, a dictaduras, y no frente a un pueblo, se comprometa, no se solidarice como hace con otras causas, pues con el pueblo cubano, con el pueblo venezolano, ¿no? Yo eso pues desde luego es algo que no puedo entender, no lo entenderé nunca y no lo admitiré nunca, ni lo toleraré nunca. Para mí es inaceptable, y yo siento un profundo malestar y un profundo desprecio por esas personas que todavía siguen haciendo un discurso supuestamente políticamente correcto y se limpian con las libertades de las personas más sencillas y que no tienen nada que ver desde luego con el poder ni con los crímenes que ellos supuestamente debieran pues condenar. Y ya muchas veces vemos que algunos artistas no solo no denuncian, sino que además a quienes sí estáis comprometidos con la causa de la libertad, de la democracia en Cuba, en otros países, os insultan. Y ya no solo a los artistas como tú, sino que incluso a los disidentes, incluso cuando mueren, les humillan, les insultan, les llaman mercenarios, gusanos, adoptan todo ese lenguaje, ¿no? No solo eso, ahora eso desde luego, estoy de acuerdo contigo, así ha sido desgraciadamente. Mira, el ejemplo más de cómo han variado, de cómo se ha sofisticado la cosa, es la presencia de Beyoncé y Jay-Z en Cuba. O sea, estas personas han ido a Cuba, estas personas probablemente no sepan quiénes son Sonia Garro Alfonso y su esposo Ramón Alejandro Muñoz, que llevan un año en prisión sin ser juzgados incluso, condenados por algo que no hicieron, porque la detención fue preventiva. Y estas personas se retratan con los pioneritos, se retratan con la gente, o sea, todo muy preparado. Bueno, ha habido toda una ola en internet de gente que ha protestado sobre eso. ¿Y qué hace este señor, Jay-Z, o Jay-Z, como se llame? Él escribe una canción en la que dice que bueno, que si lo hacen con China, ¿por qué no lo hacemos con Cuba? O sea,
¿Eso es la respuesta de un artista? Que si se hace con China hay que hacerlo igual con Cuba y que él está de acuerdo. O sea, yo me esperaba que iba a escribir un rap pues por Sonia Garro, por Ramón Alejandro Muñoz, por la otra dama de blanco que está en prisión, o iba, por ejemplo, a hacer, por ejemplo, todavía estoy esperando una canción de Sting, al que siempre he apreciado tanto y al que se le escribió una carta de por qué no hacía una canción sobre las damas de blanco, ya que había hecho una sobre las madres de la Plaza de Mayo en Argentina. Pues porque esto no sucede, porque es lo que pasa, los cubanos somos menos, tenemos menos derechos a la libertad, tenemos menos derecho a la justicia y a la democracia, es verdaderamente inexplicable. Bueno, los pioneritos de lo que hablabas, bueno, pues muchos españoles no saben, afortunadamente no hemos pasado una dictadura comunista, con lo cual no sabemos qué es estos pioneros. Los pioneros eran los niños, ¿no? Los niños del Partido Comunista. O niños... Los pioneros comunistas. Sí. Pioneros comunistas seremos como el Che, además. Sí, ¿no? O como o sea, hacían... seremos como el mayor asesino de cubanos que ha dado la historia. O como hacían en Europa del Este, ¿no? En Europa Oriental y Central, donde les ponían una chapita con Lenin con 3 años aquí ya para que desde muy pequeñitos supieran quién mandaba, ¿no? Sí, esto es con 7 años, o sea, justo en la edad en que te quitan el litro de leche. Sí, curioso, un país donde a los niños se les quita un litro de leche, ¿no? Que algunos digan, no, es que en Cuba a los niños se les da leche hasta los 7, ¿no? Sí. Se les quita. Y bueno, ¿y cómo ves la situación en esta Cuba que está presente en tu libro y que es tan clave en tu obra y en tu vida? ¿Cómo ves la situación en Cuba actualmente? La veo muy difícil porque yo soy de las que piensa que esos supuestos cambios son, como ha dicho Rosa María Payá, fraudes. Pero además de eso yo creo que hay una gran cantidad de personas que están muy conscientes de ello y que están siendo de nuevo cómplices de eso, como mismo lo fueron anteriormente con Fidel Castro, ahora están siendo cómplices de Raúl Castro, piden que haya sí cambios cosméticos, pero que no se juzgue a los Castros, que no se vayan del poder, no, que se queden, eso es lo que piden, lo cual me parece aberrante. Pero además de eso, yo creo que hay toda una puesta en escena, como esta visita precisamente de estos artistas norteamericanos a Cuba. Yo creo que hay una puesta en escena para interiormente ir hacia otra nueva sucesión a través de protagonistas que están tomando una relevancia en el panorama político cubano que antes no tuvieron, para dar un pase de poder, facilitarlo hacia los herederos más jóvenes de los Castro. O sea, hacia Mariela Castro, Alejandro Castro, Fidelito Castro, a esa nueva generación que ha vivido encantada con el capitalismo y que lo que pretende es seguir en el poder. Sí, bueno, has nombrado a Rosa María Payá, la que recientemente tuvimos también aquí en Periodista Digital. Entonces, bueno, la pregunta, yo sé que tú no te crees la versión oficial de los hechos. Tú eres de las que dudan y además hay motivos sobrados para dudar. ¿Tú crees que alguna vez llegaremos a saber lo que ocurrió aquel fatídico día en el que Osvaldo Payá y Harold Cepero mueren en una carretera en Cuba? Yo creo que lo sabremos, pero para eso también habrá que lograr un gran apoyo internacional para que esa investigación se lleve a cabo. Y lo primero que hay que lograr es que el gobierno español tenga la valentía, el coraje de decir qué fue lo que pasó allí y por qué razón todavía siguen considerando a Ángel Carromero culpable. Entiendo entonces que consideras que la actitud del gobierno español no ha sido la más adecuada en este asunto. No, la actitud del gobierno español ha sido pésima y ha sido intolerable y yo no entiendo, hay mucha gente que no comprende lo que ha sucedido y por qué siguen, o sea que algún arreglo ha habido. Sí, y bueno, casi actualmente, desde hace unos años, hablar de Cuba es también hablar de Venezuela. ¿Qué opinión te merecen las elecciones que acaba de haber en la segunda parte de eso que algunos llaman Cubazuela? Sí, bueno, ganar por un punto pues no es ganar. Y yo creo que ahí ha habido lo que yo vengo diciendo desde hace rato, que todo ha sido arreglado a la cubana, a la castrista, y que esas elecciones, pues es muy bueno que Capriles haya respondido que va a contestarla y que no está de acuerdo porque es muy probable que el fraude haya existido. O sea, por lo que se ha ganado no es precisamente un triunfo relevante, ¿no? ¿Y el debilitamiento evidente del régimen bolivariano cómo afecta a Cuba? ¿Cómo afecta? Pues las ayudas se acabarán de la manera más elemental, porque de lo que está viviendo Cuba es del petróleo venezolano y de todo lo que le ha dado Venezuela al chavismo en estos últimos años, que ha sido
bueno, pues todo. Ha sido, se les acabó, perdón la palabra, la teta URSS, Unión Soviética, y han cogido durante años de la teta venezolana. Bueno, hablábamos de La mujer que llora, este libro ambientado en París. ¿Para cuándo una obra sobre el exilio cubano? ¿Para cuándo una obra incluso sobre Cuba? Y pues sobre Cuba, sobre su historia, una parte en la que el cubano decidió cortar ese eslabón y olvidarlo y votarlo. Estoy hace tiempo en esa novela, que es sobre la época de Batista y sobre Batista. Y claro, es una novela que yo lo que quiero desde luego es reconciliarme a mí misma con esa parte de la que todavía hay tanto que descubrir, o sea, aprender yo misma de lo que nos han prohibido durante tantos años. Bueno, pues Zoe, la verdad, muchísimas gracias. Sé que tienes prisa, así que muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu apretada agenda para una periodista digital, y desearte, como siempre con todos tus libros, la mejor de las suertes y que se venda mucho, que siempre tu obra lo que merece es ser vendida y ser leída. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti.